Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Orgánico Integral Penal. Legislativo denunció el Tratado Constitutivo de la UNASUR. Pleno de la Asamblea retomará este jueves debate de reformas al Código de la Democracia. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 18 de septiembre del 2019, amigos y amigas televidentes, muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Luego de varias jornadas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores dieron paso a la siembra y cultivo del cannabis para uso medicinal, al comiso sin condena y a que se identifique el rostro de los delincuentes en delito flagrante. Y les contamos los detalles a continuación. Fueron 5 las sesiones que le tomó a los legisladores la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que fue tramitado al interior de la Comisión de Justicia. Por la extensión del documento y por la diversidad de los temas, la ponente de las reformas y la presidenta de la mesa legislativa propuso que la votación se divida en algunos grupos. Es así que con 85 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea dio paso a las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que en nuestro país se pueda sembrar y cultivar cannabis para uso medicinal. Sin embargo, con 65 votos afirmativos y 59 negativos, los legisladores no dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación. El tema fue sellado tras el pedido de ratificación de la votación por parte del asambleísta Guillermo Celi. No le demos la espalda a que niñas, adolescentes y mujeres que puedan ser violadas tengan la posibilidad de decidir. Pido, señor presidente, la reconsideración de la moción número 2. 7 votos afirmativos, 60 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración. Otro de los temas que no se dio paso en el Pleno fue el de la incautación de bienes por delitos de corrupción. Para que el tema pase se requerían 70 votos y únicamente se alcanzaron 59. El comiso sin condena se aprobó con 118 votos y el referente a mostrar la identidad del delincuente en delitos flagrantes también obtuvo el respaldo de 97 legisladores. Hemos modificado la reforma de tal manera que en efecto se permita mostrar el rostro de las personas procesadas en delitos, pero asimismo que se respete su presunción de inocencia. Las reformas al COIP también brindan garantías a los policías para el cumplimiento de su deber al hacer el uso progresivo de la fuerza. También determina que la persona sentenciada de violación de menores de edad no podrá ocupar cargos públicos y privados donde trabaje directamente con niños y adolescentes. Se amplía el numeral 2. Será agravante en estos delitos encontrar cuando la víctima se encuentra en lugares, programas o actividades de culto, refugios, gimnasios, centros educativos, guarderías y similares. Ahora el documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que Ecuador salga de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Durante el debate se evidenciaron criterios contrapuestos. El Ejecutivo será notificado de esta decisión para que continúe con el procedimiento. El asambleísta Fabricio Villamar fue el encargado de explicar el proceso que realizó la Comisión de Relaciones Internacionales para recomendar al Pleno la aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. El legislador manifestó que mantenerse en la UNASUR significa una carga presupuestaria para el país. Que han sido cada vez más difíciles de lograr, tanto así que vamos 2 años en acefalía de esta institución. Un segundo aspecto que se ha considerado dentro de los debates internos es la carga presupuestaria sobre la cual opera UNASUR. El Ecuador ha contribuido al proyecto UNASUR hasta la fecha, no solamente con la construcción del edificio,
que costó alrededor de 40 millones de dólares, sino adicionalmente con una cuota anual de un poco más de 400.000 dólares. Durante la discusión se evidenciaron posturas contrapuestas. Hubo quienes respaldaron la salida de la UNASUR, entre otros aspectos porque aseguraron que se perdió su razón de ser y que ya no es beneficioso para el Ecuador. Pero en realidad, preguntémonos ahora, ¿de qué nos ha servido o qué beneficios ha dejado la UNASUR? Porque si era un club de amigos, no se hizo con una intención integracionista real. Hubo también quienes se mostraron en contra y anticiparon que la decisión tendrá incidencia en toda la región y defendieron el origen del organismo. Con la salida de la UNASUR pierde Ecuador la posibilidad de posesionarse como polo del mundo multipolar. Esta decisión va a tener incidencia en toda la región. Sin embargo, con 79 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó que Ecuador deje la UNASUR. En la misma sesión, los legisladores conocieron un proyecto de resolución del asambleísta Mae Montaño para reformar de manera parcial a la Constitución a ciertos artículos vinculados con el financiamiento y la promoción electoral. Sin embargo, el documento no obtuvo el respaldo de los legisladores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En la continuación del debate sobre el proyecto de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución para limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el asambleísta Héctor Muñoz planteó la eliminación de este organismo. Sin embargo, la moción no alcanzó los votos necesarios para su aprobación. El proyecto de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial a la Constitución de la República sobre limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana continúa el debate en el Pleno del Parlamento este martes. El proponente de esta iniciativa, Héctor Muñoz, mocionó para que el proceso no sea para limitar las funciones, sino para eliminar el organismo. Queda todavía esa sensación de que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados. La propuesta fue respaldada por el legislador Fabricio Villamar, que recordó que él fue quien presentó un proyecto de enmiendas solicitando se elimine al Consejo de Participación y Control. Y hay una propuesta del colega Héctor Muñoz que plantea la necesidad de ir hacia la eliminación absoluta del Consejo de Participación Ciudadana, propuesta que es coincidente con la que yo había presentado hace un poco más de 6 meses. Los legisladores Vicente Tayano y Vicente Almeida concuerdan con esta iniciativa, pues consideran que la Asamblea Nacional debe ser la entidad responsable de elegir autoridades y ejercer el control político. No debe tener la competencia para designar a sus autoridades de control. El futuro del Consejo de Participación Ciudadana debe ser decidido por el pueblo ecuatoriano, exactamente igual como en el mes de febrero del año 2018 le preguntaron al pueblo ecuatoriano si quería que se establezca un consejo transitorio para que realice un trabajo puntual. Finalmente, con 59 votos afirmativos, esta propuesta no fue aprobada. Es así que se mantiene con la figura de limitar funciones del Consejo y no de eliminarlo. El 10 de septiembre, el presidente del Parlamento y asambleístas de la coalición acudieron a la Corte Constitucional para consultar sobre el trámite correspondiente para reformar parcialmente a la Constitución respecto a este tema. A partir de la fecha, la Corte tiene 45 días para pronunciarse. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. De manera unánime, con 124 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que dispone a la Comisión de Relaciones Internacionales iniciar una investigación para determinar los responsables de la posible filtración de datos de ciudadanos ecuatorianos. Para ello, la mesa legislativa deberá llamar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y a las autoridades que consideren convenientes. Los comisionados tendrán 15 días para elaborar un informe que deberá ser conocido en el Pleno sobre la investigación recabada. Durante el debate, los legisladores se mostraron preocupados por el destino de los datos de los ecuatorianos, por lo que manifestaron que se debe actuar con premura y dar con los responsables. No solo se han filtrado datos personales, direcciones, números de celulares, familiares, datos financieros, datos de cuentas,
datos laborales, puestos de trabajo, salarios. Se han filtrado datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más de 17 millones de ecuatorianos expuestos. Niños, niñas, adolescentes, quién sabe para qué. No sabemos a dónde va a llegar esa información. La información que se expuso está con corte al 2019, es decir, recién obtenida dentro de este gobierno a través de quién sabe cuáles fueron las herramientas que utilizaron para poder obtener esta información. Ojo, por eso necesitamos llegar al fondo de este asunto y es por eso que yo insisto en la comparecencia tanto del ministro de Telecomunicaciones, el señor Michelena, cuanto de la señora Romo, ex ministra del Interior, ahora ministra de Gobierno. La Asamblea Nacional está a la espera del envío por parte del Ejecutivo del proyecto de ley para la protección de los datos civiles. Sin embargo, al interior del Legislativo ya existen 2 proyectos de ley en esa materia. La Comisión de Desarrollo Económico sería la encargada de analizar esta propuesta. Tras la divulgación masiva de datos privados en manos de una empresa, la Asamblea Nacional está a la espera del proyecto de ley para protección de la información, tal y como lo anunció el Gobierno Nacional. Según el Ejecutivo, la iniciativa será remitida al Legislativo en un tiempo máximo de 72 horas. Sin embargo, al interior del Parlamento ya reposan al menos 2 proyectos de ley en esa vía. El asambleísta Javier Cadena, de las filas del Partido Social Conservador de la provincia de Carchi, presentó la iniciativa hace 18 meses. Sostiene que su propuesta ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a la Comisión de Desarrollo Económico, pero que está a la espera de ser convocado para explicar la propuesta. Hoy nos estamos dando cuenta de la fragilidad que tenemos los ecuatorianos al manejar nuestros datos a través del sistema bancario, al sistema de elecciones. En mayo de 2017, a pocas horas de dejar el cargo, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que, según la argumentación, pretendía regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet. La asambleísta Doris Solís cree que esa herramienta puede ser de utilidad. Pero creo que el Ejecutivo tiene que sumar una cosa más importante, que es informar cuáles son las medidas que han tomado y por qué se da esta filtración. En febrero de este año, el asambleísta Daniel Mendoza propuso una norma que generó debate. Según el texto, quienes divulguen información falsa o que no se la haya obtenido por fuentes confiables que perjudiquen a un tercero serán sancionados. Según el legislador Lenin Plaza, es necesario regular el intercambio de información no autorizada. Ojalá que el CAL, la comisión respectiva que está tratando todo esto, pueda darle mayor agilidad. Recuerde usted, en el caso GEA, en los descuentos indebidos de la banca. Ha habido 56,000 denuncias en el Consejo Nacional Electoral y en la Fiscalía de personas que pertenecen a agrupaciones políticas que nunca lo firmaron en eso. Mientras la normativa llega al Legislativo, el Gobierno Nacional anunció este martes que invertirá $11 millones en la protección de datos personales. Para ello se construirá un marco de ciberseguridad y un proyecto de gobierno denominado 2.0, según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Según el gobierno, en 15 días estarán las reformas laborales de la Asamblea Nacional. El anuncio lo realizó el ministro de Trabajo, Andrés Madero, luego de su intervención en la Comisión de Fiscalización. Ricardo Bravo con los detalles. Buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El ministro de Trabajo encargado, Andrés Madero, señaló que el Ejecutivo enviará en los próximos 15 días hasta la Asamblea Nacional el proyecto de reformas en materia tributaria. Señaló que en materia de derechos no habría restricciones. No se va a eliminar ningún tipo de derecho establecido ya para los mismos, no se va a eliminar la 13ª remuneración, no se va a eliminar la 14ª remuneración, no se va a eliminar el derecho a la participación de utilidades, no se va a eliminar el tema del despido intempestivo, no se va a eliminar el tema de la jubilación patronal. Son reformas y mecanismos para dinamizar el empleo. Entonces, eso que quede claro, se está demorando porque casualmente lo que estamos trabajando es en consensuar con todos los sectores para que tengan conocimiento pleno y evitar este tipo de personas que buscan generar el desconcierto en la ciudadanía.
El mismo ministro Madero hace pocos días señaló que hasta el 15 del mes de septiembre el Ejecutivo enviaría a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas en materias laborales. Finalmente esto no sucedió. La discusión al interior del Parlamento es por conocer a qué comisión pertenecerían o trabajarían este proyecto de reformas. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores hasta el momento no puede sesionar de forma regular. Así lo reveló el asambleísta Fausto Terán. Es decir, la Comisión de Trabajadores, la que tiene que ver, la que tiene que tratar estos asuntos, no está conformada o hay problemas en las reuniones. Bueno, la posible solución para la Comisión es el hecho de que los miembros se reúnan y pueda un poco la Presidenta en este momento de poner actitudes y dar solución a esto. Está en manos de la Presidenta en este momento de María José Carrión en el hecho de pueda de poner actitudes y pueda dar paso a otros asambleístas que puedan dirigir la Comisión. Una de las opciones que se barajan para tramitar este proyecto de reformas es que la iniciativa sea enviada a la Comisión del Régimen Económico o en su defecto sea una comisión ocasional la que sea la encargada de revisar este proyecto de reformas. El asambleísta César Solórzano señaló que según su visión el documento debería ir a la Comisión del Régimen Económico. Mire, lo más pronto puede ser que esto vaya a una comisión que se encuentre ya en este momento trabajando como es el régimen, la de régimen, o sea, es la solución más rápida y obviamente atendiendo, pues tenemos un mes obviamente luego de que el presidente remita ya ese documento a la Asamblea Nacional para dar respuestas al país. Así que yo creo que no hay que preocuparse mucho por el tema de dónde va, sino cómo se lo va a tratar. Pero mientras se conoce la fecha exacta del envío del proyecto de reformas en materia laboral, centrales sindicales como el Parlamento Laboral y el Frente Unitario de Trabajadores han señalado ya su postura frente a este anuncio de posibles cambios en materia laboral. Hasta que se informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo por la información. Es momento de nuestra primera pausa promocional, pero ya regresamos con más noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Este jueves continuará el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. La última semana el Pleno del Legislativo recibió a las máximas autoridades electorales para que expongan sus iniciativas. Se trata de la continuación de la sesión 492 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para este jueves, 19 de septiembre, a partir de las 9:30. En el orden del día, el presidente de la legislatura, César Litardo, convocó a la continuación del segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. La iniciativa fue suspendida en enero de 2018 y en la última semana los parlamentarios reinstalaron la sesión, con la presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera. Atamaint propuso la eliminación del método de Hond y adoptar el método de Webster, así como la eliminación de las circunscripciones electorales. Puesto de que la Constitución determina representaciones de carácter cantonal, parroquial, provincial y nacional. Mientras que el titular del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, mencionó la necesidad de homologar las sanciones. Las estamos reclasificando en leves, graves, muy graves, aquellas que se refieren solo a gasto electoral y otras que se refieren a las infracciones de los medios de comunicación, que como ustedes saben ya están previstas en el Código de la Democracia. Pero además, en el orden del día está el conocimiento de la resolución para exhortar al presidente de la República que ordene al Ministerio de Transporte y otras instituciones del Estado intervengan en el ensanchamiento de la carretera panamericana en el tramo de Ambato, Riobamba y Cuenca. Igualmente, se dará trámite a la resolución de exhortación al Ejecutivo para que disponga el Ministerio de Transporte intervenga de manera emergente el corredor vial Guayaquil-Machala. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Hasta el mes de noviembre, la Comisión Ocasional de Niñez prevé contar con el informe del libro primero del proyecto de reformas al Código de la Niñez. Según la titular de la Comisión, Encarnación Duche, aún están pendientes varios temas, como los derechos a la igualdad de género y la creación de un organismo independiente que aborde la problemática de niños, niñas y adolescentes.
El debate avanza en la Comisión Ocasional de Niñez. Los legisladores al momento analizan la creación de un organismo independiente del Ejecutivo que permita dar seguimiento a los temas de niños, niñas y adolescentes. Según la titular Encarnación Duche, hay muchas falencias con las instituciones públicas que desde el 2008 en materia de derechos no han cumplido. Porque las instituciones públicas a través de los ministerios rectores de la implementación de cada uno de los derechos tienen que implementar de una manera que se realice la protección integral del ser humano, que son los niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente no existen políticas públicas de prevención. En la discusión también consta los nuevos principios de equidad de género y las diversidades culturales. Sabemos de fondo que los cambios que se tienen que realizar en este código es determinar una institucionalidad para que garantice los derechos que hoy mismo estamos revisando. Según la titular de la mesa, a la par del tratamiento de la norma, la comisión está a la expectativa del debate de las reformas a la ley de la función legislativa para que se aborde la propuesta de convertir esta mesa ocasional a una permanente. Que la Asamblea Nacional también tener una comisión especializada con personal que de corazón sienta y palpe la situación de vulneración de derechos que existen a nivel nacional. En el marco del tratamiento del borrador de informe del libro primero del proyecto de reformas al Código de la Niñez, la comisión realizará una visita al territorio el próximo 27 de septiembre en Cuenca, mientras que el informe prevé tener listo en noviembre. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, la Comisión de Soberanía Alimentaria y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO organizaron el Foro de Alimentación Escolar Ecuador Sin Hambre, donde las autoridades, organizaciones y sociedad civil plantearon la importancia de generar una normativa que garantice la seguridad alimentaria. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner está en el evento con mayor información. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como lo has dicho, me encuentro en los exteriores del Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, donde la Comisión de Soberanía Alimentaria, la Organización de Naciones Unidas por la Alimentación y la Agricultura y también el Frente del Grupo Parlamentario Ecuador Sin Hambre organizaron el foro Nutriendo el Presente. Este es un foro de alimentación escolar. Aquí las autoridades manifestaron la importancia de incorporar iniciativas y leyes que garanticen y beneficien la nutrición infantil de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. El presidente del Parlamento también acudió a este foro. Él dijo que la Asamblea Nacional está comprometida con esta causa y que es por ello que la próxima semana se pondrá en debate del Pleno del Parlamento el proyecto de ley de nutrición infantil. Hay una ley, que es la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, que ya se encuentra lista para el primer debate. Es que la próxima semana pondremos en el Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate de este proyecto de ley muy importante para el país. Mientras que el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, el asambleísta Lenin Plaza, dijo que acceder a un sistema eficiente que beneficie a los pequeños productores y además aporte en la nutrición de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador es parte fundamental del trabajo que realiza la Comisión de Soberanía Alimentaria. Estamos seguros que una ley de alimentación escolar que se construya con los valiosos aportes que esta mañana y tarde vamos a recopilar reflejarán las soluciones que se requieren para los problemas de la actual alimentación escolar en el Ecuador. Esto secundó el asambleísta Mauricio Proaño, coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre. Él dijo que se debe trabajar en dos ejes. El primero, la nutrición infantil, y el segundo, el apoyo a los pequeños productores. Para poder enlazar educación, salud, y hacemos un componente que en las otras leyes a nivel latinoamericano no estaba muy claro, que es el componente agropecuario. 820 millones de personas a nivel mundial sufren de inseguridad alimentaria. Esto dijo Agustín Zimmerman de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura. Él felicitó el trabajo de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, para crear normativas que garanticen y beneficien a los ecuatorianos. Solo en América Latina y el Caribe se registran 42.5 millones de personas en esta situación. El último informe del Estado de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Mundo revelan que hoy 1 de cada 9 personas en el mundo
no alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias. Esto fue parte de la inauguración del Foro por la Alimentación Escolar Nutriendo el Presente. Se tiene previsto que el evento dure hasta las 4:30 de la tarde. En unos momentos se instalarán mesas técnicas donde asambleístas, autoridades, miembros de la sociedad civil planteen sus propuestas para construir normativas que garanticen este derecho humano. Esta es la información que les puedo llevar hasta esta hora. Vuelvo con ustedes. Que tengan una buena tarde. Gracias, Tatiana, por la información. Colectivos, ciudadanos, gremios del transporte y autoridades serán parte de la cicleada por una movilidad activa impulsada desde la Comisión Ocasional de Tránsito. El recorrido iniciará esta tarde desde el Estadio Olímpico Atahualpa hasta la Asamblea Nacional. Allí se prevé la entrega del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito sobre la movilidad activa. Todo está listo para la cicleada por la movilidad activa, que traerá consigo observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Tránsito. El presidente de la Comisión Ocasional, Fafo Gavilanes, indicó que esta iniciativa permitirá contar con más insumos a la propuesta. Añadió varios de los temas que le preocupa a este sector, tal es el caso del rol de los gobiernos autónomos. Donde se fortalecerá la movilidad activa en su seguridad. Incluso se propone que los gobiernos autónomos descentralizados hagan un registro del número de bicicletas en las diferentes ciudades con el fin de tener un seguro ante una posible siniestralidad. Según Gavilanes, existen acercamientos con la Alcaldía de Quito, pues se evalúa la alternativa de que, producto de las multas, se pueda contribuir a la movilidad activa. Estamos coordinando, sobre todo con la finalidad de ir incluyendo estos temas tan sensibles como, por ejemplo, que el 50% de multas de los vehículos vayan a la construcción de infraestructura para habilitar la movilidad activa. La Comisión Ocasional de Tránsito se encuentra a la expectativa de la culminación del primer debate del proyecto de reformas. El presidente de la mesa adelantó que ha mantenido conversaciones con el titular del Parlamento. Todavía tenemos unas 14 intervenciones, cerramos el primer debate y tendremos pues los 45 días para un segundo debate. A la par del debate, la Comisión de Tránsito visitará las provincias de Esmeraldas y Bolívar a fin de cerrar con agenda en territorio, cumpliendo de esta forma con la socialización en 23 provincias del país. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.